Buenas tardes. Continuamos con el desarrollo de la reunión científica de la evidencia a la acción, experiencias exitosas para promover la salud y prevención de las enfermedades crónicas a lo largo del curso de vida, que se lleva a cabo en el día de la celebración del 73 aniversario del INCAP y la cual está siendo transmitida en directo a través de Facebook Live y página web del INCAP www.incap.int. Todavía están a tiempo de avisarle a sus colegas, amigos, familiares para que ingresen que se conecten y escuchen también esta interesante conferencia. Saludamos a las personas que están conectadas en distintos países. Gracias por aceptar la invitación. Soy América Cruz, comunicadora del INCAP, y tengo el agrado de conducir el inicio de esta reunión científica, que tiene como tema aplicación de la ciencia de la implementación en la búsqueda de mejorar el manejo de la hipertensión arterial en áreas rurales de Guatemala. En este simposio se presentarán los resultados preliminares de 2 proyectos de investigación que se han desarrollado en los últimos 5 años en áreas rurales de Guatemala, buscando mejorar el modelo de atención de la hipertensión arterial en los servicios de salud de atención primaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El simposio será conducido y moderado por el doctor Manuel Ramírez Sea, quien es jefe del Departamento de Enfermedades Crónicas y Nutrición y del Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de las Enfermedades Crónicas, a quien doy la bienvenida y le cedo la palabra. Bienvenido, doctor Ramírez. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos durante la próxima hora presentando un par de proyectos en los que hemos estado trabajando en los últimos 5 o 6 años en Guatemala, y lo que hemos estado trabajando es, obviamente nos interesa el que estos proyectos sean efectivos, pero las estrategias que estamos utilizando sabemos que son efectivas, pero ahora estamos adaptándolas a una Guatemala rural donde hay cuestiones particulares que tenemos que tomar en cuenta para que esto funcione, y esto es lo que les vamos a presentar. En el primer proyecto, que es esta implementación de una intervención multicomponente para el control de la hipertensión arterial en Centroamérica, el capítulo Guatemala, vamos a tener 2 ponencias muy cortas, de 10 minutos cada una. La primera por el doctor José Javier Rodríguez Asdi, que es médico y cirujano, egresado de la Universidad Francisco Marroquín, con un diplomado en Principios y Prácticas de Investigación Clínica por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, y que él es actualmente el coordinador de este proyecto. Ha estado laborando con nosotros por un par de años ya, así que él nos va a exponer la metodología que hemos utilizado para este proyecto. Y seguidamente, la doctora Meredith Ford va a hacer la segunda presentación. Ella tiene un doctorado y una maestría en salud pública de la Universidad de Washington. Ella es profesora asistente de investigación en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Colorado. Fue una fellow financiada por el Centro Internacional Fogarty en nuestro centro aquí en INCAP entre 2011 y 2013 a través de la Universidad de Vanderbilt, y desde entonces ha sido investigadora asociada al INCAP. Ella ha enfocado su carrera en el fortalecimiento de sistemas de salud pública y tiene experiencia en proyectos de investigación y evaluación en atención primaria en salud y prevención de enfermedades crónicas. Da clases en el programa de maestría en el Departamento de Sistemas, Gerencia y Políticas de Salud en la Universidad de Colorado, incluyendo sistemas comparativos de salud y pensamiento en sistemas, que son 2 cursos que ella misma ha desarrollado. Sus temas principales de interés son equidad en salud, participación comunitaria, ciencia de la implementación y pensamiento en sistemas. Ella va a hacer la segunda presentación, donde va a dar muchos detalles de los resultados preliminares que tenemos en la evaluación de la implementación de este proyecto. Así que los dejo con Javier primero y luego con Meredith. Muy buenas tardes, muchas gracias por la introducción, Manuel.
Y para mí es un gusto poder estar aquí y presentarles cómo fue que estuvimos llevando a cabo este proyecto que, como bien se explicó, es un proyecto que se estuvo haciendo para intentar mejorar el control de la hipertensión, sobre todo en las áreas rurales de este país. Para empezar, pues el proyecto estuvo conformado por estos investigadores que ustedes pueden ver en la pantalla, de varias instituciones, tanto a nivel aquí de Guatemala como de Estados Unidos y de Argentina. Y también contamos con un extenso grupo de investigación que fueron trabajando durante el desarrollo del proyecto. Tuvimos varios coordinadores del proyecto, actualmente yo soy el coordinador de este. También tuvimos varios asistentes de investigación, personas que ayudaron con la parte del análisis cualitativo de los datos y personas que específicamente ayudaron con el análisis de los datos y el manejo de estos. Fue un esfuerzo de varias instituciones a nivel internacional, desde igual de Estados Unidos, también de Argentina y a nivel de INCAP. Varias de estas personas que fueron parte del equipo salieron del proyecto para continuar con estudios, por ejemplo, alguna maestría o doctorados también afuera del país. Entonces, para explicarles un poquito del estudio, contarles qué era lo que queríamos y cómo se llevó a cabo. Para empezar, los objetivos que tenía el estudio era valorar las necesidades, las barreras y las brechas que había en el conocimiento en el programa que se manejaba a nivel de Guatemala para el control de la hipertensión en el Sistema Nacional de Salud del país. También se quería evaluar si una intervención multinivel y multicomponente integrada en el sistema de salud primario de las regiones rurales de Guatemala podría mejorar el control de la hipertensión y disminuir los niveles tanto de presión arterial sistólica como de presión arterial diastólica en los pacientes hipertensos no controlados a lo largo de un periodo de 18 meses, que fue el tiempo de seguimiento que tuvo este proyecto, comparado a los cuidados usuales que ya se tenían a nivel del Ministerio de Salud en Guatemala. También se quería evaluar la aceptabilidad, la adopción, la factibilidad, fidelidad, alcance y sostenibilidad de esta implementación de la intervención multicomponente a nivel de los pacientes, de proveedores de salud y a nivel del distrito de salud. Y por último, se quería evaluar la costo-efectividad de la intervención que se propuso para Guatemala, comparado siempre al cuidado usual que se tenía en este país. El estudio se diseñó como un estudio randomizado por conglomerados. Se eligieron 5 áreas de salud de las 23 que hay en Guatemala y dentro de las 5 áreas de salud se escogieron 36 distritos de salud. Hubo 3 áreas de salud en las cuales se eligieron 10 distritos de salud en cada área de salud y hubo un área de salud en la cual se eligieron 2 distritos y hubo otra área de salud en donde se eligieron 4 distritos de salud, haciendo el total de 36 distritos. Es decir, no todas las áreas de salud tenían el mismo número de distritos de salud durante el diseño del estudio. Entonces, dentro de cada distrito, los 36 se dividieron en grupo control y grupo intervención. Se dividieron 18 en intervención y 18 en control, con cada distrito con 44 participantes, haciendo un total de 792 participantes por grupo, para un total de 1.584 participantes a nivel total del estudio. Este se llevó, como dije anteriormente, se llevó a cabo a nivel de la salud pública primaria, es decir, en el primer nivel de atención de salud de Guatemala, en las áreas rurales del país. Se implementó a nivel del centro de salud y a nivel de 1 o 2 puestos de salud que este centro de salud cubría por distrito de salud. Y algo que debía de cumplir el puesto de salud para poder ser elegido a participar dentro del estudio era que debía contar con al menos 2 auxiliares de enfermería por cada puesto de salud. Estos fueron los sitios que se eligieron. Como les comenté, fueron 5 áreas de salud
Los departamentos elegidos fueron Chiquimula, Huehuetenango, Sololá, Baja Verapaz y Zacapa. Como les expliqué, en los primeros tres, Chiquimula, Huehuetenango y Sololá, son 10 distritos en cada uno de estos departamentos, y en Baja Verapaz fueron 4 distritos los elegidos y en Zacapa 2. No sé si logran ver, pero en la parte de abajo colocamos un pequeño asterisco porque hubo algunos distritos que debieron de ser excluidos del estudio debido a una situación que ocurrió con 2 evaluadores, los cuales identificaron que estaban realizando una manipulación de los datos, por lo que esta información ya no se tomó en cuenta, y afortunadamente fueron únicamente estos 2 evaluadores en donde encontramos este problema. Por lo que al final, a pesar de que inicialmente eran 36 distritos, para el análisis de la información solo se tomaron en cuenta 32. Más adelante les voy a poder explicar esto de una forma más ordenada. En cuanto a los participantes que fueron elegidos, todas eran personas con hipertensión arterial no controlada que eran mayores de 40 años. A todas estas personas se les realizó una verificación de su presión arterial por medio de 6 mediciones en 2 días distintos, separados de 1 a 7 días entre sí estas 2 visitas. Entonces se hacía 3 mediciones cada día. Por ejemplo, el primer día se visitaba, se realizaban 3 mediciones, luego se le hacía una visita al día siguiente o no más de una semana después, y se sacaba un promedio de estas 6 mediciones, y era así como nosotros lográbamos ver el nivel de presión arterial que tenía esta persona y verificar si era una persona que cumplía con el criterio de tener hipertensión no controlada. Entonces, para nosotros, ¿qué es hipertensión no controlada? Esta se puede dividir entre 2 estadios, hipertensión estadio 1 o hipertensión estadio 2. Todos los participantes con hipertensión estadio 2 podían ingresar en el estudio, y estos participantes eran quienes tenían un promedio de presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio. Con que cumpliera cualquiera de estas 2 mediciones podía entrar en el estudio. Ahora, si la persona tenía un estadio 2 de hipertensión, un estadio 1 de hipertensión, esto quiere decir de que la persona tenía un promedio de presión arterial sistólica entre 130 o 139, o que la persona tenía una presión arterial diastólica entre 80 y 89. Si la persona estaba en este rango de hipertensión estadio 1, tenía además que cumplir alguno de los siguientes criterios para poder ingresar en el estudio. Los 3 que tenía, alguno de esos que tenía que cumplir era que tomara algún medicamento antihipertensivo, o que tuviera historia de enfermedad cardiovascular, por ejemplo, historia de infarto o historia de algún evento cerebrovascular, o que también se tuviera un riesgo cardiovascular estimado mayor al 10% en los próximos 5 años. Con cualquiera de estos 3 que cumpliera una persona con hipertensión estadio 1, la persona era elegible para entrar en el estudio. Posteriormente, luego de ingresar en el estudio, a cada participante se le realizaba un seguimiento por 18 meses y se realizaban en total 3 visitas de seguimiento en donde se realizaban mediciones de variables clínicas y de implementación. Estas se midieron al inicio, a la visita de 6 meses, 12 meses y a los 18 meses del seguimiento. El resultado primario que se midió fue la diferencia en la proporción de participantes con presión arterial controlada, es decir, con presión arterial sistólica menor de 130 y presión arterial diastólica menor de 80, entre el grupo intervención y el grupo control a los 18 meses de seguimiento. Y el resultado secundario que también se midió con este estudio fue el cambio neto en los valores de presión arterial sistólica y de presión arterial sistólica entre la visita inicial y la visita de seguimiento a los 18 meses. Entonces, he estado hablando de grupo intervención, grupo control, pero ¿cuál era la diferencia? Aquí podemos ver cuál es la diferencia entre estos 2 grupos. Como pueden ver del lado izquierdo de la pantalla, habla sobre una intervención central. Este era el tratamiento antihipertensivo basado en el protocolo. Ambos grupos recibían esto, y únicamente el grupo intervención recibían las 5 actividades que están en el lado derecho de la pantalla. La capacitación de proveedores de salud, reuniones de equipo colaborativo de cuidados, auditoría y retroalimentación de las mediciones de presión arterial, mediciones de presión arterial en casa por los mismos participantes y sesiones de consejería que recibían los participantes en el puesto de salud.
Actualmente el estudio está finalizado, pero esta era lo que yo les quería explicar para que entendiéramos un poquito más cómo se fue dando el seguimiento de los participantes. Al inicio se eligieron 36 distritos, como yo les expliqué por la situación con 2 evaluadores del estudio, tuvimos que excluir 4 distritos, por lo que al final fueron 32 distritos de salud elegidos, 16 del grupo intervención y 16 del grupo control. Se tamizaron 1.278 personas en el grupo intervención y 1.153 personas en el grupo control. Es decir, a este número de personas se les tomó su presión arterial para ver si eran elegibles o no a ingresar en el estudio. De este total, 572 personas no pudieron ser incluidas dentro del estudio de parte del grupo de intervención. Aquí detallo las razones. 537 fue porque no eran elegibles, es decir, no eran hipertensos o no cumplían con los criterios que yo les expliqué, y 35 personas decidieron no participar en el estudio a pesar de cumplir con los criterios de inclusión. Y en el grupo control, 455 personas no contaron para ingresar en el estudio. De estas, 388 no fueron elegibles y 67 no aceptaron participar dentro del estudio, por lo que al final el número final de personas que fueron enroladas en el grupo intervención fueron 706 y en el grupo control fueron 698. A estas personas, a todas se les dio un seguimiento de 18 meses. Durante el seguimiento hubo personas que salieron del estudio por diferentes razones. Por ejemplo, no desearon continuar en el estudio, algunas posiblemente fallecieron. Entonces, de estas personas se perdieron 54 personas en el grupo de intervención y 85 en el grupo control, para hacer un total de un seguimiento de las personas que recibieron los 18 meses de seguimiento. Fueron 653 personas en el grupo intervención y 613 personas en el grupo control que finalizaron el seguimiento de los 18 meses del estudio. Actualmente, como les expliqué, ya el estudio finalizó su seguimiento de todos estos participantes. En total fueron 1.266 personas a las que se les dio un seguimiento completo de 18 meses. Y la última visita que se realizó fue en abril de este año. Aquí les comparto algunas fotos de las visitas que se hicieron a algunos participantes en Huehuetenango, en Chiquimula y en Solola, 3 de las 5 áreas donde se realizó el estudio. Muchas gracias. Puedes iniciar, Meredith. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de compartir unos resultados preliminares de la evaluación de la implementación. Como ya explicaron, este estudio es un estudio que se trabajó para adaptar un programa basado en evidencia de Argentina al contexto de Guatemala. Es un estudio de ciencia de la implementación, entonces tiene como propósito evaluar efectividad, también la implementación, y también tiene objetivo de fortalecer el sistema de salud para poder implementar este programa de hipertensión en el futuro. Al inicio, antes de empezar la etapa de implementación, hicimos una evaluación de necesidades y aplicamos este marco de la OMS de los bloques del sistema de salud, que tiene 6 bloques de servicios de salud, trabajadores de salud, sistemas de información, medicamentos, financiamiento y liderazgo y gobernanza. Y en esta evaluación de necesidades multimétodos,
vimos que dos de los componentes más importantes fueron los recursos humanos y los medicamentos. Entonces enfocamos en la captación de información de esos dos componentes durante la etapa de implementación. Y también nos ayudó a entender el contexto antes de empezar y que había poco acceso de manera consistente a las 3 clases de medicamentos para poder implementar la intervención. Entonces, eso fue algo que decidimos que iba a ser importante captar como dato constante durante la etapa de implementación. Durante esos últimos años hemos aplicado un marco de ciencia de la implementación que se llama PRISM, que es un modelo pragmático y robusto de implementación y sostenibilidad. Y tiene en el círculo en medio 5 dimensiones de la implementación, que son el alcance, efectividad, adopción, implementación y sostenibilidad. Y usa el acrónimo en inglés de RE-AIM. Y esas otras como casillas que están ahí en la figura son aspectos de la infraestructura y contexto. Entonces también captamos otra información para poder entender sobre todo qué se necesitaría para poder implementar este programa en el futuro y cuáles son como las barreras y facilitadores que ayudaron en los diferentes sitios donde se implementó la intervención. Y captamos información cuantitativa y cualitativa usando siempre este marco de PRISM con el enfoque de RE-AIM. Entonces, diseñamos formularios específicos para el estudio en REDCap para entender los formularios a nivel de los participantes, también al nivel de los puestos y centros de salud, para captar disponibilidad de medicamentos, implementación de esas diferentes estrategias y también captamos información de una fase inicial de capacitación de trabajadores de salud y hicimos entrevistas y observaciones para entender mejor el contexto, la implementación de esas diferentes estrategias y potencial de sostenibilidad. También revisamos datos del censo para entender el alcance y representatividad de la población que participó en el estudio y capturamos también información a nivel de los servicios de salud ya en una etapa final para ver qué cambios han habido en el contexto y también para ver la situación en unos sitios fuera del estudio. Entonces, unos datos preliminares del alcance. Vimos características muy parecidas en grupo de intervención y control, pero también con ese aspecto de entender representatividad, vimos que participaron más mujeres que hombres. Alrededor del 70% de los que participaron fueron mujeres. También vimos que comparado con la población de personas de 40 años para arriba, en el estudio participaron menos personas que trabajan. Entonces, esos son unos aspectos que hemos estado intentando entender
porque sí nos ayuda a pensar en escalabilidad del programa en el futuro. Algo que hemos tenido que entender durante la etapa de implementación ha sido el efecto de la pandemia de COVID. Entonces hicimos un estudio como pequeño dentro de ese estudio de llamadas telefónicas a participantes para entender mejor el efecto en la implementación. Y unos desafíos para la implementación durante la pandemia de COVID, sobre todo al inicio, en 2020, es que pensando, por ejemplo, en una de las estrategias que son las sesiones de consejería, es que para uno de los participantes costó participar por falta de transporte, por restricciones durante mediados de 2020. También auxiliares de enfermería dijeron que tenían ciertas preocupaciones sobre dar las sesiones de consejería de manera presencial. Entonces, es algo que estamos intentando entender mejor, pero tenemos alguna información de 2020 de esas llamadas telefónicas. También hicimos como un mini estudio ahí de entrevistas liderada por la doctora Alejandra Paniagua y vimos que la dinámica de la implementación sufrió un poco durante esos primeros meses. Entonces, esta figura aquí muestra antes y después que se había empezado a llegar a cierto nivel de implementación y bajó bastante y después se recuperó, pero en ciertos lugares no se recuperó por completo. Entonces, estamos entendiendo mejor a través de entrevistas cualitativas y también un análisis de los datos de implementación, esa dinámica y también unas de las adaptaciones que hicieron los trabajadores de salud para poder implementar la intervención. Y vimos que en ciertos lugares sí hubo como más resiliencia del sistema de salud. Mencioné al principio que vimos la importancia de ver la disponibilidad de medicamentos de las 3 clases. Y vimos tanto en los sitios de intervención y los sitios de control que hubo bastante disponibilidad de esas 3 clases. También viéndolo con esta dinámica de mes a mes, se ve que sí hay ciertos meses con más acceso y menos, y este es un resumen durante todos los meses de la implementación, pero sí se vio como bastante mejora comparado con la etapa inicial cuando hicimos la evaluación de necesidades. Esa es otra estrategia de implementación que vimos, que son las reuniones de equipo colaborativo, y se ve también una dinámica durante antes y después de COVID, que sí tardó un poco al inicio la implementación, después se logró llegar a cierto nivel y después durante COVID se bajó la implementación de esas reuniones de equipo colaborativo. Pero algo que estamos viendo, que es algo que se ha documentado en estudios de implementación, es que a veces se hacen adaptaciones que logran mantener la función de una estrategia, pero cambian la forma. Y un ejemplo de eso es la comunicación
por teléfono. Entonces, en vez de tener reuniones presenciales con todos los miembros del equipo colaborativo, los trabajadores en ciertos distritos hicieron esa adaptación para mantener comunicación para poder lograr la función, pero sí vieron la necesidad de cambiar la forma. Y los próximos pasos para concluir con el análisis, estamos en esa etapa de finalizar el análisis de efectividad en nivel de los participantes para ver el cambio de control de la presión y también esos aspectos de implementación. Estamos en una etapa de transición del proyecto a una conclusión sostenible y vamos a preparar una guía de implementación con un resumen. Pensamos que va a ser importante definir indicadores que se pueden promover para uso a largo plazo, para entender aspectos importantes que vimos durante el estudio, como equidad en la participación, recambio de personal y disponibilidad de medicamentos. Y en el futuro queremos aplicar más ese análisis de pensamiento en sistemas para considerar tendencias de implementación y ver las implicaciones para la sostenibilidad. Y con eso concluyo la presentación. Muchas gracias. Analizando los datos, la próxima semana vamos a tener a todo el grupo de investigadores aquí en Guatemala, ya en reunión presencial. Logramos a través de otro fondo, de otro proyecto, el poder, con esta información que teníamos de los problemas y debilidades que tiene el Ministerio de Salud de Guatemala, buscar otros tipos de estrategias que nos pudieran servir para reducir esas barreras que tenemos y poder tener un manejo más efectivo de esta enfermedad. Por eso vamos a hablar de estas estrategias comunitarias centradas en el paciente para mejorar el control de la hipertensión en las zonas rurales de Guatemala. Son dos presentaciones también. La primera la va a hacer la doctora Alicia Wellman, que es médico y cirujana graduada de la Universidad San Carlos de Guatemala, con especialización en investigación científica y máster en enfermedades tropicales e infecciosas, obtenido en la Universidad del Estado de Amazonas en Brasil. Y ahora, en este momento, pues ella es la coordinadora de proyectos en nuestro centro y de este proyecto en específico. Y además de ella, Leslie Ramírez, de formación nutricionista con estudios de maestría en alimentación y nutrición, investigación de la implementación, posgrado en investigación cualitativa y estudios sobre pobreza y distintos diplomados en temas de derechos humanos, género, interculturalidad y salud. Actualmente labora en el Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza de los Sistemas de Salud en procesos de investigación, asesora en participación ciudadana y procesos de fiscalización ciudadana de los servicios públicos de salud y de la política pública en salud. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en comunidades rurales en el campo de las políticas públicas en materia de salud, alimentación, nutrición y desarrollo rural desde un enfoque de derechos humanos. Ellos harán, Alicia hará la presentación de la parte clínica que estamos llevando a cabo y Leslie posteriormente hará la presentación de las estrategias que estamos haciendo a nivel comunitario. Así que los dejo con ellos. Buenas tardes. Hoy les voy a compartir un poquito sobre el proyecto que estamos ejecutando en el área de salud de Sololá. Este se denomina Estrategias Comunitarias Centradas en el Paciente para mejorar el control de la hipertensión en zonas rurales de Guatemala.
Bueno, el equipo de investigadores está conformado por personal de varias instituciones, entre ellas tenemos el CIPEC, que pertenece a INCAP, el SEX, la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool y el Ministerio de Salud Pública a través del Programa de Enfermedades Crónicas. Contamos también con un consejo asesor técnico que tiene como finalidad pues apoyar en la implementación y adecuar las estrategias para que pueda funcionar mejor en el campo, y está conformado por personal del Distrito de Salud, de la Dirección de Área de Salud de Sololá, del CIAS a nivel central y del Ministerio de Salud a través del Programa de Enfermedades Crónicas. El equipo de campo pues está conformado también entre los investigadores, ¿verdad? Y 3 evaluadoras de campo y 10 defensores comunitarios que han sido claves en implementar las acciones comunitarias. Las 2 personas que estuvieron a cargo del desarrollo de la aplicación digital fueron el ingeniero Daniel Otzoy y José Luis Bustos. El objetivo primario de esta intervención es impulsar la sostenibilidad de un programa para mejorar el control de la hipertensión, implementado siempre por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, alineado con la iniciativa de HEARTS, a través de estrategias que estén centradas en los pacientes en 3 municipios rurales de Guatemala. Como componentes del estudio tenemos el antecedente, ¿verdad?, del proyecto comentado anteriormente, realizado en el INCAP, el cual se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social entre los años de 2019 y 2021. Estos estaban alineados con la iniciativa HEARTS de OPS, que son iniciativas promovidas por los países, lideradas a través de los Ministerios de Salud Pública con asistencia técnica de OPS. Lo que se busca es mejorar el control de las enfermedades cardiovasculares a través de una mejor seguimiento y control de la hipertensión, siempre centrándose en atención primaria en salud. Como sabemos que esta intervención pues sí fue exitosa, sin embargo el Ministerio de Salud pues en estos momentos no tiene las capacidades para extenderlo y darle sostenibilidad. Nosotros proponemos aquí, alineado a estos 3 componentes clínicos multinivel, intervenciones de responsabilidad social a través de la conformación de grupos de autoayuda, la creación de farmacias municipales, que están financiadas por los gobiernos municipales y que proveerán de medicamentos de fácil acceso económico para la población, y una herramienta digital que tiene como objetivo dar la atención clínica. Este proyecto se está ejecutando en el departamento de Sololá, en 3 municipios, en San Pablo, en San Marcos y en Santa Cruz La Laguna. Se enroló un total de 120 participantes, que son personas que padecen de hipertensión. Aquí no se hizo diferencia entre el estadio clínico en el cual se encuentran o si están controlados o no. Solamente deben tener más de 20 años, y a estas personas pues les damos un seguimiento de 6 meses. Los servicios de salud que están participando son 2 centros de salud en San Pablo, La Laguna y Tsununá, y 4 puestos de salud, que tenemos San Marcos, Santa Cruz, Jaibalito y el Centro Comunitario de Tuitzanchaj. Esta es una línea del tiempo donde podemos ver que el proyecto pues inició en mayo del 2021. Se realizó una evaluación inicial de los servicios de salud que iban a estar participando en julio del 2021. Esto es necesario para saber con qué componentes contamos y qué es lo que deberíamos de mejorar. Se realizó ya la primera reunión trimestral del Consejo Asesor Técnico en julio del año pasado. Se llevó a cabo una capacitación de los defensores comunitarios, que han sido quienes han estado liderando esta parte comunitaria y apoyando también en la conformación de los grupos de autoayuda. El proyecto pues fue aprobado por el Comité de Ética en enero de este año, y tuvimos una aprobación de las autoridades del Ministerio de Salud Pública en marzo del 2022. Es necesario aquí decir que sí nos afectó el estatus de la pandemia. En un inicio se vio comprometido la capacitación al personal de salud, ya que ellos debían abordar otros temas como por ejemplo la vacunación del COVID. En abril ya pudimos desarrollar la capacitación a todo el personal de salud e iniciamos el reclutamiento en abril a junio de este año. Actualmente, lo pueden ver ahí por esa línea naranja, nos encontramos en el periodo de intervención de los 6 meses y estamos próximos a la evaluación final, que se estaría desarrollando a partir de octubre y noviembre, y el proyecto finalizaría en febrero del año siguiente.
¿Cuáles son los componentes clínicos multinivel que nosotros empleamos? El tratamiento de la hipertensión siempre basado en las normas de atención en salud del Ministerio de Salud Pública. Aquí en la columna de la derecha ustedes pueden ver algunos logros. Tenemos aquí el uso de los medicamentos antihipertensivos que son entregados a los pacientes desde el primer nivel de atención. Desarrollamos las capacitaciones a trabajadores de salud del primero y el segundo nivel de atención. Esto a través de darles actualización y reforzamiento a los enfermeros profesionales, médicos, auxiliares de enfermería. Esta formación iba alineada con la educación en la dieta DASH, actividad física y consejería. Y otro de los componentes es la acción de equipos colaborativos del cuidado. Aquí incentivamos a que el personal de salud tenga discusiones sobre el control de la hipertensión de los pacientes que visitan los servicios de salud. También tenemos como componente la medición de la presión arterial y retroalimentación. Los logros que tenemos aquí es que hemos hecho entrega de carnets para el control de la presión arterial a los participantes del estudio y se ha orientado al personal de salud para que comuniquen a estos sobre la situación de control de su presión arterial. Esto vemos que es muy importante a nivel del paciente, ¿verdad? En saber cómo está su presión. El monitoreo de la presión arterial dentro de la comunidad, nosotros lo estamos haciendo a través de la entrega de monitores digitales que fueron dados a los defensores comunitarios que recibieron una capacitación en toma de presión arterial con monitores digitales que están validados y se motiva a los pacientes a que se acerquen a los grupos de autoayuda de su comunidad y puedan ahí llevar el registro de su presión arterial. En cuanto a la consejería sobre cambios de estilos de vida y apego al tratamiento, aquí hemos logrado entregar material educativo al personal de salud y a los pacientes para que este pueda ser utilizado en sus consejerías y sus sesiones de grupos de autoayuda. En cuanto al proceso de creación de las farmacias municipales, sí es necesario hacer hincapié que esto requiere mucho de voluntad política y es un procedimiento que nos ha llevado a cumplir y establecer una serie de pasos. Primero realizamos un acercamiento y cabildeo con las municipalidades de cada una de las 3 localidades en donde estamos trabajando. Este es un proceso que nos llevó 6 meses, inició en junio del año pasado y finalizó en enero de este año. Como siguiente acción que logramos a través de estas reuniones fue una visita que organizamos con representantes de 2 de las municipalidades que se encontraban motivadas en crear una farmacia municipal, que era San Pablo y San Marcos La Laguna. Ellos visitaron municipalidades del departamento de Retaluleu y Antigua Guatemala que tienen experiencias exitosas con la creación de farmacias PROAM. Y finalmente ya en marzo de este año ellos seleccionaron y iniciaron la capacitación de las personas que serán dependientes de estas farmacias municipales. Ellos se están capacitando durante un año en el programa de PROAM, que es con esa finalidad. Ya se logró la designación del local dentro de la instalación de la municipalidad y se completó la entrega del expediente con todos los requisitos administrativos para poder crear la farmacia en este mes de septiembre. Actualmente nos encontramos únicamente a espera de la aprobación de junta directiva para ya poder crear la farmacia en el municipio de San Marcos. En cuanto a la herramienta digital para la atención clínica, pues creamos la plataforma digital que está basada en DHIS2. Esto nos permite el registro y seguimiento de los pacientes hipertensos. Sabemos que en los servicios de salud se carece muchas veces de un registro adecuado para las enfermedades crónicas y esto podría beneficiar a los pacientes principalmente, pero también al personal de salud, ya que tendrían acceso a todos los datos clínicos de las personas que acuden a los servicios de salud. Se les dio una capacitación al personal de salud en la utilización de esta plataforma de DHIS2, se donaron tablets a cada uno de los servicios para que se pueda llevar este control electrónico. Las ventajas que tiene esta plataforma de DHIS2 es que nos permite el registro y el monitoreo de los pacientes, centraliza la información a través de conectividad, tanto
online o a través offline cuando las personas pues no se encuentran en un punto donde hay acceso a internet, luego se sincroniza con el servidor. Esto nos permite generar mapas, tableros y hacer análisis en tiempo real, cosa que hemos visto que es bastante necesaria, y como ventaja extra es que tiene interoperabilidad para el traslado de la información. Actualmente estamos trabajando con OPS para que se pueda comunicar con un sistema basado en datos agregados, y también mencionar que es importante que a la hora que el Ministerio de Salud lo decide implementar es fácilmente interoperable con el CICSA, perdón. Aquí les tengo un poquito ya los datos de actualización del ingreso de la información que se ha estado haciendo a través de la plataforma de DHS2 en los 6 servicios en donde estamos trabajando. Hasta el momento ya se tiene la información digitalizada de 80 pacientes, recordando, ¿verdad?, que nosotros enrolamos 120, esto vemos que es un 66% de información que ya se tiene acceso tanto a nivel local como central, y es de fácil consulta, genera tableros con algunos indicadores que es bien importante mencionar. Tenemos indicadores para pacientes con riesgo cardiovascular elevado y que padecen de algunas otras enfermedades crónicas. Muchas gracias. Bueno, Leslie, cuando quieras puedes compartir tu pantalla e iniciar. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Aprovecho a felicitar a INCAP por el arribo a un nuevo aniversario. Y como la doctora Alicia compartía ya... No sé. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Gracias. Okay, perdón. Buena tarde. Como la doctora Alicia comentaba ya, este es un proyecto que intenta replicar la experiencia que se tuvo ya con HEART, pero que agrega 3 componentes más. 2 de ellos ya los mencionó la doctora Alicia, y yo voy a compartir un poco la experiencia que hemos tenido con la implementación de un último componente que tiene que ver con articular a distintos actores a nivel local para coadyuvar a el logro de mejores resultados de esta iniciativa. En este componente básicamente buscábamos, bajo la figura de la creación de grupos de autoayuda, lograr desarrollar una iniciativa donde tanto el personal de salud, los pacientes, como los defensores comunitarios por el derecho a la salud, que también participan en este proceso, pudieran desarrollar acciones que permitan mejorar la situación de seguimiento de los pacientes. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, hemos logrado participativamente construir un diseño de lo que son los grupos de autoayuda, con aportes tanto del personal de salud como de la red de defensores. Ha habido todo un proceso de coordinación y colaboración entre el personal de salud y los defensores para lograr la organización y la instalación de los grupos de autoayuda. Hay una distribución de responsabilidades en la facilitación de estos espacios y también una repartición de los contenidos que se van a desarrollar, y pues una permanente coordinación con el Distrito de Salud y los servicios. A partir de este proceso de consulta, logramos definir la naturaleza de los espacios del grupo de autoayuda, y estos fueron definidos como espacios que buscan educar y motivar a los pacientes en su proceso de autocontrol conductual. En dichos espacios se brinda consejería para el cambio de estilos de vida, adherencia al tratamiento y empoderamiento. También definimos objetivos. Básicamente se definieron 3 objetivos. Uno es que los grupos de autoayuda son un espacio de apoyo para los pacientes con hipertensión. Otro es que es un espacio también que puede contribuir a sensibilizar y concientizar sobre el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel de la comunidad. Y pues finalmente es un espacio que busca contribuir a hacer acciones para la detección, diagnóstico, control, seguimiento y vigilancia de los pacientes. ¿Quiénes participan en este espacio? El personal de salud, pacientes y defensores. Calculamos que cada grupo no debería de tener más de 25 personas, y en estos espacios también eventualmente participará personal más especializado, digamos, del Distrito de Salud, como las nutricionistas, los psicólogos, las trabajadoras sociales y algunos médicos. ¿Qué acciones se busca desarrollar en este espacio? Inicialmente, un componente fuerte de sensibilización y concientización y detección de pacientes hipertensos, el diagnóstico de pacientes hipertensos, consejería y empoderamiento de los pacientes, control y seguimiento de los pacientes.
En el caso de la sensibilización y concientización, pues buscamos que por medio de este espacio hemos logrado desarrollar algunas mesas informativas, campañas de información, jornadas para lograr sensibilizar a los pacientes y detectarlos. Hemos también hecho algunas acciones de alianzas con medios de comunicación, con iglesias, actores fundamentalmente locales que nos ayuden a llevar el mensaje a la comunidad. Hemos hecho algunas jornadas médicas de detección en algunos lugares donde mirábamos que era necesario lograr captar a más pacientes. Y hemos iniciado ya el proceso propiamente con algunos grupos de autoayuda en consejería y empoderamiento. En este espacio pues buscamos establecer un espacio de diálogo entre el personal de salud, los usuarios y los defensores, donde se aborde su tratamiento, el tema de alimentación, el tema de las consecuencias, digamos, o los efectos secundarios de los tratamientos, resolver dudas, intercambiar, y ante todo que sea un espacio de soporte y de intercambio de los pacientes. Otros dos temas muy importantes que se pretenden abordar en este espacio es todo el tema de salud mental. Este es un tema importante en los pacientes con enfermedades crónicas en general, pero particularmente con hipertensión. Y otro componente importante es la formación sobre el derecho a la salud y la participación ciudadana de los pacientes. Creemos que pacientes empoderados en sus derechos pueden reclamar y tener voz para exigir la necesidad de su diagnóstico y tratamiento. Aquí abordaremos temas como el derecho a la salud, la participación y vigilancia ciudadana, la participación significativa de las personas que viven con enfermedades crónicas y la importancia de la vigilancia ciudadana de la atención que se brinda a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de este proceso de los grupos de autoayuda también esperamos que el personal de salud pueda generar algunas acciones de control y seguimiento específicamente de los pacientes estables, que no acuden tan frecuentemente a los servicios, y este puede ser un espacio donde ellos puedan ser también controlados. Ya lo hemos visto en algunas de las experiencias que tenemos, donde inmediatamente los pacientes que llegan, si tienen algún problema, son referidos inmediatamente con el personal de salud. Finalmente, como decía al inicio, estos contenidos que se desarrollan en el espacio son abordados tanto por el personal de salud, quien aborda toda la parte, digamos, clínica, y apoyados por los defensores comunitarios por el derecho a la salud y el equipo del SEX, que coadyuva, digamos, en otros contenidos y en facilitar los espacios. Hasta la fecha, pues tenemos el diseño de los grupos, contamos con información de todos los pacientes que potencialmente pueden formar parte de los grupos de autoayuda, coordinamos entre el personal de salud, los defensores y el equipo del SEX. Ahorita hemos logrado conformar 3 grupos, estamos en proceso de consolidación y de la formación en los demás lugares, y también hemos tenido algunas acciones importantes de acercamiento con medios de comunicación, pastores, sacerdotes y otros actores comunitarios para que puedan replicar nuestro mensaje. Esto es lo que concierne a la conformación de los grupos de autoayuda. Ha sido una experiencia muy interesante y que creo que está acercando a los usuarios y a los servicios de salud de una manera importante. Dentro de todo este proceso, el equipo que implementa la estrategia pues ha tenido muchísimas lecciones aprendidas, hemos ido corrigiendo cosas en el camino, ajustando, y quisiéramos compartir algunas de las valoraciones de las lecciones aprendidas hasta el momento. Uno es la importancia de la adaptación al contexto. Es sumamente importante conocer el contexto en el que desarrollamos estas acciones, y aquí me refiero no solamente a las características del municipio, sino también a la idiosincrasia de los pacientes, a la relación que tienen con los servicios, a la propia percepción que se tiene tanto los trabajadores de los pacientes como viceversa. Trabajar también con la resistencia al cambio que existe en el personal de salud. El uso de la tecnología, por ejemplo, es un elemento importante de la resistencia, el cambiar la forma en que se trabaja, el adoptar y incorporar nuevos elementos. También es necesario trabajar y recuperar la confianza de los pacientes hacia los servicios de salud, esto particularmente en el marco post-COVID, ya que el COVID afectó muchísimo esa confianza del usuario hacia los servicios, pero también la resistencia al cambio, ¿verdad? Hay una forma en que han sido tratados y permitir, digamos, hacer nuevas cosas, como el tema de los grupos de autoayuda, es algo en lo que necesitamos trabajar con los usuarios. También es importante la consideración de las debilidades preexistentes en los servicios de salud para lograr de manera oportuna, digamos, saldar problemáticas que puedan surgir en el camino, como el tema de la disponibilidad de medicamentos que ya se mencionaba anteriormente.
También tenemos que tener presente que intervenciones de esta naturaleza necesitan ser lo suficientemente flexibles para estar permanentemente ajustando las estrategias para lograr los resultados que queremos. Un tema muy importante es considerar que las enfermedades crónicas no transmisibles actualmente no son una prioridad en los servicios, aunque forman parte de uno de los programas de atención. Realmente compite con otras necesidades que normalmente tienen una historia más larga de trabajo en los servicios. Tenemos que trabajar y hacer esfuerzos para motivar el ver y priorizar también las enfermedades crónicas no transmisibles. Este tipo de intervenciones requiere un componente comunicacional que no estaba previsto en el proyecto, pero que es fundamental porque requieren muchísimas acciones de información, de sensibilización, de concientización, pero también hay un componente importante de uso de tecnología para los procesos formativos, tanto dirigido al personal como dirigido a los usuarios. Entonces aquí es necesario considerar que la comunicación debe ser un elemento importante, tanto en términos de recurso humano como en términos de recurso económico para desarrollar ciertos componentes. Otra cuestión importante son los tiempos de los proyectos o de las iniciativas no son los tiempos institucionales y con frecuencia a veces esto crea contratiempos no previstos que ponen a veces las iniciativas en riesgo. La burocracia que puede existir en las instituciones, como lo explicaba ya Alicia, el tema de la conformación de las farmacias tomó muchísimo más tiempo del requerido. Y los procesos formativos que se desarrollan deben entenderse como procesos continuos. O sea, brindar una formación inicialmente es importante, pero no es lo único que debemos de hacer. El proceso de formación debe ser un proceso continuo de acompañamiento, porque la formación se da realmente cuando el personal pone en práctica los conocimientos y es ahí cuando surgen las dudas, cuando surgen las preguntas, cuando surgen las inquietudes y pues ahí es importante estar presentes y lograr dar el soporte necesario al personal de salud en la implementación propiamente ya de los conocimientos que han adquirido. Estas son algunas de las lecciones aprendidas. Muchísimas gracias. Presentaciones muy interesantes, la información que tenemos acá y tenemos un espacio de pocos minutos para algunas preguntas y solamente quiero hacer como una síntesis de esto. Si ustedes se dan cuenta, estos dos proyectos y algunos futuros que vienen en el 2023 son proyectos quienes están haciendo la intervención es el mismo personal de salud pública que trabaja en atención primaria. Nosotros como proyecto solo estamos capacitándolos y haciendo una evaluación externa a algún grupo de pacientes. Entonces esto obviamente es más difícil trabajar así, definitivamente, pero creemos que es más efectivo al final porque probamos dentro del sistema de salud de un país y que lo podríamos replicar en algún momento en otros países de Centroamérica, el poder ver que las cosas, cómo vamos adaptando esto y va funcionando y lo integran dentro del trabajo que ellos hacen. Estamos siendo innovadores, grupos de autoayuda, farmacias comunitarias y registros digitales para tener los registros médicos disponibles. En este momento, si ustedes van a un servicio de salud en Guatemala, no hay registros médicos, ni siquiera a mano, no existen, nulos. Ellos simplemente llenan una documentación de cuántos pacientes ven, qué les dieron y lo mandan al sistema de información SIGSA, no les devuelven un solo dato y cuando regresa el paciente lo único que pueden ver es su carnet y si es que tienen carnet, donde pueden ver qué pasó o cuándo vino la última vez. Entonces, estos registros médicos digitales es una forma innovadora de hacer el trabajo, pero que tenemos que, obviamente va a requerir una inversión del ministerio. Ahora, un par de preguntas muy rápidas y si alguien presente acá quisiera hacer un comentario, lo puede hacer o en línea si quieren escribirlo, pero me llamó la atención y no sé hacia ustedes que es una población de adulto mayor, o sea, el promedio anda arriba de los 60 años,
como más del 40% son indígenas y una buena proporción son analfabetos. No sé si Javier nos podrías contar cómo se abordó esta población, qué cosas se tuvieron que hacer para poder llegar y dar los mensajes. Perdón, Manuel, no sé si me podría repetir lo último, es que me Sí, estaba o sea, si tenemos una población de adulto mayor, analfabeta y la mayoría de ellos indígenas, ¿qué cosas tuvieron que hacerse en el proyecto para poder trabajar con esta población? Si nos puedes explicar. Sí, se crearon varios materiales gráficos para que la población, sobre todo, creo que aquí tal vez no. Se crearon varios materiales gráficos que pudieran explicar la razón del programa, todos los componentes del mismo en los que el participante podía pues, participar, valga la redundancia, y también durante el proceso en el que se invitó a estas personas, los evaluadores de campo estuvieron específicamente capacitados para hablar en los idiomas locales, e incluso algunos de los materiales también estaban traducidos a las lenguas mayas específicas de cada área en donde se estaba realizando la visita a las personas invitadas a participar. Pero sobre todo lo que más ayudó fue el material gráfico que les comenté para poder dar el mensaje sin necesidad de leer un documento, por ejemplo, que junto con la visita de los evaluadores de campo se logró que cada persona entendiera bien los objetivos del estudio, qué se esperaba que ellos hicieran dentro del estudio y qué iban a recibir a cambio y en qué consistía su participación. Y aprovechando la presencia de la doctora Ford, que es especialista en ciencias de la implementación, si nos pudieras ver desde tu punto de vista, ¿cómo ha cambiado esto de la ciencia de la implementación y qué? Porque, a ver, se han hecho intervenciones por décadas en muchas áreas, pero ahora existe la ciencia de la implementación. Si nos puedes decir cómo esto funciona y cómo fue aplicado a estos proyectos que hemos mencionado. Y gracias por la pregunta. Yo creo que algo importante que ha cambiado con cómo se conciben los estudios es que desde el inicio se toma en cuenta la importancia de medir efectividad y también la implementación. Y unos cambios que han sucedido en la ciencia de la implementación es la documentación de la intervención y también las estrategias de implementación. Entonces se ve la importancia no solo de ver como una descripción de qué es la intervención y medir al final si se recibió o no, sino también documentar las estrategias de implementación ya de manera más detallada. Y un cambio creo que muy importante en la disciplina de ciencia de la implementación ha sido los estudios híbridos. Entonces, en ese caso, nosotros aplicamos un estudio híbrido tipo 2 que ya en el diseño se toma en cuenta como con igual importancia como igual la efectividad y la implementación. Entonces ya hay resultados definidos que se espera medir tanto de la implementación y también de la efectividad. Y pues la ciencia está todavía cambiando y cómo se conciben esos estudios híbridos, por ejemplo, el tipo 2, que da como el mismo peso a implementación y a efectividad, está también en pues una etapa de definirse
Lo que yo he visto es que los nuevos estudios de este tipo 2 ya, por lo general, ya no tienen solo dos em, grupos como de intervención y control, sino ya también se comparan las estrategias de implementación y por lo general entonces hay más grupos para comparar. Entonces, se están, creo que ya incluyen también casi siempre un componente cualitativo, igual que datos cuantitativos. Entonces, pues en general son como más complejos, creo que estudios anteriores, la cantidad de información que se necesita recopilar y también lo que sí ayuda mucho es la aplicación de los marcos de ciencia de la implementación, que ayuda mucho a definir sobre todo los aspectos de implementación. Y tenemos la fortuna de tenerla en esto. No sé si alguien de la audiencia quiera hacer algún comentario. He visto en internet, no he visto ninguna pregunta. Y quizá la última cuestión acá es, y quizá Leslie o Javier, Alicia o cualquiera, sobre cómo ven ustedes la posibilidad de la sostenibilidad de este tipo de proyectos como los que estamos haciendo, porque al final, si se queda en un proyecto, esto se queda, empieza y termina el proyecto y ahí se quedó todo. ¿Alguna sugerencia o cómo ven ustedes este aspecto? Bueno, gracias. Yo creo que sí es bien importante tomar en cuenta que el personal se encuentre motivado y involucrado realmente en continuar con la estrategia que se les incentivó y se les motivó y ahora tienen algunas herramientas que pueden poner en práctica. También, obviamente, desde el nivel central, que para que esto sea sostenible sí se requiere de algunos recursos, tanto medicamentos, en el caso que mencionábamos de las tablets, el mantenimiento a los monitores, sabemos que a veces se quedan sin baterías y eso pues ya ahí ya afecta un poco la atención a las personas que llegan en búsqueda de toma y control de su presión arterial. Creo que por lo menos esas serían algunas herramientas básicas que debería tener el personal de salud y la motivación alineada con que vean que da resultados. Realmente hemos visto que las estrategias pues sí son exitosas, pero requiere que ese seguimiento y tal vez ahí sea un poco la palabra Leslie para que ella pueda comentarnos un poquito más a nivel comunitario qué se podría fomentar y así asegurar la sostenibilidad de los programas. Gracias. Bueno, yo creo que estos dos proyectos, estos dos estudios son una oportunidad realmente para que Guatemala pueda incursionar en la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y creo que lo que planteaba la doctora Meredith es muy importante. Yo sí creo que este tema de profundizar en el estudio sobre la implementación es crítico y es fundamental. Yo vengo del área de nutrición y alimentación y cuando yo miré un poco los elementos de este proceso, me parecía muy interesante cómo normalmente las estrategias funcionan, están súper comprobadas, pero lo que falla es el proceso de implementación que tiene que ver cabalmente con identificar los cuellos de botella que limitan la implementación de las estrategias. Por lo tanto, yo creo que tanto este estudio como el anterior y una lectura crítica de lo que ha sucedido, una identificación clara de las lecciones aprendidas, nos puede dar cabalmente lo que la doctora Meredith plantea, y es una guía que le permita al ministerio tomar en consideración todos los elementos que deben de considerarse para que una
e intervención de esta naturaleza pueda implementarse de manera amplia en todo el país. Yo creo que están los elementos para que puedan hacerse. Creo que hay un gran reto, el tema de lograr convencer de que el primer nivel puede realmente hacer un manejo correcto de los pacientes y se cuenta con todo el andamiaje necesario, la capacitación, el acompañamiento, la asistencia oportuna. Particularmente el componente comunitario creo que es muy importante porque nosotros desde el trabajo que hacemos hemos visto el potencial que tiene empoderar al paciente. O sea, cuando el paciente sabe que tiene derecho a la asistencia, a la atención, al tratamiento, comienza también a generar una demanda hacia los servicios y los servicios tienen que comenzar también a reaccionar. En Guatemala no hay una demanda fuerte en los servicios públicos sobre la atención a estas enfermedades, pero en el marco de esta iniciativa nosotros comenzamos a ver que esa demanda aumenta y entonces eso es muy importante. Es muy importante finalmente que la comunidad se involucre tanto en la comprensión de la importancia de estas enfermedades, pero también en el tema de su propio autocuidado, ¿no? Que es un elemento fundamental en la atención de estas enfermedades. Entonces, yo creo que sí tiene muchos elementos para ser sostenible y creo que solo en la medida que nosotros logremos sistematizar todas esas lecciones aprendidas y traducirlas en estrategias y en una guía que oriente al Ministerio de Salud para la implementación, creo que es muy posible que tenga éxito. Creo que hay que utilizar también la tecnología. Creo que el proceso formativo dirigido al personal, por ejemplo, es estratégico y hay formas de lograr que ese proceso formativo pueda ser masivo y se acompaña obviamente de un proceso de asistencia continua por parte de equipos especializados en las direcciones de área, por ejemplo, o en conexión incluso con los hospitales. Pero yo en realidad creo que es una iniciativa muy interesante. No logramos compartir mucho de los grupos de autoayuda, pero ha sido súper interesante ver especialmente a abuelitas que nunca a lo mejor sabían desde hace años que tenían hipertensión o algo, hoy ser atendidas, plantear que se sienten mejor, agradecer finalmente la atención que se les brinda, ¿verdad? Entonces yo creo que eso está siendo muy poderoso y pues ojalá podamos continuar compartiendo y replicando esta experiencia en otros lugares y también con otras enfermedades, ¿verdad? Porque la hipertensión es solamente una de las enfermedades crónicas. Excelente, muchas gracias. Bueno, con esto concluimos este simposio y con la buena noticia de que ya como INCAP tenemos financiamiento para continuar con estos proyectos por 5 años más. Y esto pues, y estamos trabajando en otras propuestas. Nuestro apoyo al Ministerio de Salud de Guatemala y esperamos que a otros ministerios de salud de la región va a continuar en el tema de hipertensión y se le va a unir en estos nuevos proyectos diabetes. Entonces vamos a trabajar en estas dos enfermedades que son las más frecuentes en los servicios de salud y por las que hay muchas personas muriendo prematuramente o teniendo una discapacidad prematura por las consecuencias que tienen estos problemas. Así que seguiremos apoyando a los ministerios y abogando para que ellos hagan cambios importantes en el modelo de atención hacia estas enfermedades. Así que esperemos que para el próximo año podamos tener más información, ya los resultados finales y podamos compartirlos con todos ustedes. Agradecidos por su atención y con esto concluimos nuestras actividades. Gracias. Gracias, doctor Ramírez. Agradecemos a los panelistas sus ponencias, así como a los moderadores y a la audiencia que nos brindó su atención y acompañamiento en este importante evento, el cual damos por finalizado. Gracias por acompañarnos en nuestro cumpleaños número 73 que estamos celebrando hoy. Así es, por eso estamos rodeados de flores. Buenas tardes y hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.